Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy haciendo el experimento de probar a hacer una mini sesión, pero empleando la plataforma de Zoom, grabando un vídeo para que se pueda ver con toda la comodidad en el momento que se quiera y si se quiere ver. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la coagulación intravascular diseminada en el infarto cerebral. Desde hace muchísimo tiempo, desde la antigüedad, se sabe que hay problemas catastróficos que se caracterizan por púrpura, que se caracterizan por unos sangrados espectaculares, tanto en la piel como en órganos, como en órganos blandos. De esta manera, aquí vemos esto que le llaman la púrpura fulminans. En este caso, a un paciente el cual no se sabía muy bien cuáles eran los gérmenes que lo pudieran causar y se achacó algún tipo de bacteria rara, ninguna de estas convencionales. Este tipo de presentación es muy usual de las meningitis meningocócicas, por ejemplo. Sin embargo, para aquel tiempo que todavía los medios de cultivos y demás no estaban muy perfeccionados y que no había una clasificación ni se extendía en todas partes, por eso las bacterias que estaban caracterizadas, bueno, se describió en este caso en concreto una bacteria bastante atípica que ni siquiera ni se reconoce ya actualmente. Haciendo un poquito de historia, hubo un ruso que se llama Gregory Schwarzman, que aproximadamente en los años 20 se dio cuenta de algo y es que si cuando hacía experimentos se inyectaba con la punta contaminada con cierto tipo de bacterias a conejos, comenzaban a presentar lesiones hemorrágicas en la piel. De esta manera comenzó a hacer experimentos empleando distintos tipos de gérmenes como el bacilo de la tifus y otros tipos de bacterias y comenzó a replicar ya con un sentido científico esta experiencia, ya no lo que era al principio por accidente, sino en verdad de una forma arreglada. Y conseguía que midiendo los inóculos que se estaban inyectando se conseguían unas respuestas predecibles. Y estas hemorragias, estas manchas que se provocan en la piel, se le llamó la reacción de Schwarzman a lo largo del tiempo. Y haciendo análisis microscópico de esto, se dieron cuenta que había vasos sanguíneos que estaban rotos y Schwarzman también vio que había trombos alojados en la pared de los vasos sanguíneos con un infiltrado de linfocitos bastante llamativo también. Un poquito de tiempo más tarde, unos 4 años después, Giuseppe Sanarelli fue un eminente microbiólogo que estuvo en la campaña de la fiebre amarilla allá en Latinoamérica. Pues el pobre hombre cayó en desgracia porque intentando de conseguir algo de fama, este hombre que era alumno de Pasteur hizo experimentos bastante poco éticos, comenzó a experimentar en seres humanos para intentar de curar la fiebre amarilla. Un poco con esa fama caída en desgracia, se dedicó a experimentar sobre la fisiopatología del cólera y encontró que con una carga vacilar enorme se producía una situación de trombosis de pequeños vasos y al mismo tiempo hemorragias devastadoras. Y esto fue al muy poco tiempo del descubrimiento de Schwarzman. Fue mucho tiempo después, más o menos en los años 50, que hubo un boom sobre la medicina crítica, entre ellos el boom por experimentos y casos que comenzó a copiar Donald McKay. Y Donald McKay se dio cuenta que habían varias enfermedades que tenían un nexo en común. Se puso a ver los desprendimientos de placenta y se dio cuenta de que había un problema claro para la coagulación y que los ginecólogos de antaño se habían dado cuenta hace bastante tiempo. Había también visto que en pacientes con shock
se generaba unas alteraciones un poco raras de la coagulación. De la misma manera, cuando se comenzaban a hacer los ensayos con transfusiones y habían reacciones adversas mortales, se dio cuenta también que habían producción de coágulos en distintos sitios con producción de hemorragias y también una situación que se llamaba la embolia de líquido amniótico. Infartos muy laboriosos, a veces se trasloca el líquido amniótico de el, el recinto del feto hacia la circulación materna y eso desencadenaba en la madre una reacción inflamatoria con activación de coagulación y con hemorragias. Y comenzó a hilar cabos y se da cuenta de que hay un nexo común y que probablemente este nexo común ellos lo identifican como este fenómeno de Schwarzman y Zanarelli. Y por primera vez utilizan la palabra, el término dice coagulación intravascular diseminada. Y se dan cuenta que en experimentos con perros, cuando tú pones sangre incompatible, baja la tensión arterial de la aorta de una forma muy llamativa y le cuesta bastante remontar. Y que esto además es prevenible si tú preparinizas antes, o sea que la coagulación aquí está siendo algo muy importante. Con lo de la embolia de líquido amniótico, más de lo mismo. A perros con líquido amniótico se dieron cuenta que se baja la tensión arterial y que le cuesta después un poco remontar. Y ya luego las necros vieron que había trombosis en los microtrombos en los pulmones y microtrombos en otro tipo de tejidos. Ya como 20 años después, Posner, el del libro de Plomberg y Posner de coma, se da cuenta de algo muy curioso y es que describe a 12 pacientes oncológicos con cuadros encefalopáticos y un poco estuporosos y que en algún momento hicieron focalidades neurológicas menor. Y en la autopsia consiguió no solamente infartos cerebrales múltiples de pequeño tamaño producidos por depósitos de fibrina, sino que también en otros órganos del cuerpo y esto fue algo bastante curioso. Y aquí vemos entonces la primera vez que se habla de la coagulación intravascular diseminada, no solamente relacionado con el cáncer, que ya Clouseau lo había identificado al que este tipo de proceso fisiopatológico se podía dar en este escenario, sino que también con el cerebro, con el sistema nervioso central. Y aquí, ya llegando a la modernidad, les pongo este esquema, y es que vemos que en estas circunstancias, cuando hay un daño, se libera del endotelio de los tejidos factor tisular de una forma salvaje. Y todo esto precipita una cascada de respuestas inflamatorias y de activación de plaquetas y también de activación de la cascada, la coagulación, todo esto al mismo tiempo. Y además es algo que aparte se va magnificando porque se van produciendo estos trombos que generan más lesión tisular, se hace reperfusión, aumenta todavía más la cascada inflamatoria termina eh, propagando coágulos y termina haciéndose un círculo vicioso que termina consumiendo los factores de coagulación y generando sangrado. Todo esto se produce al mismo tiempo, entonces se están produciendo prácticamente dos fuerzas opuestas, una que tiende a la procoagulación, que tiende a que se formen coágulos, y otra que tiende a deshacerlos. Y con unas magnitudes bastante intensas. Y de la misma manera, entonces podemos ver que en este proceso tan dinámico hay momentos en que se producen coágulos y momentos en que se produce sangrado. Aquí lo tenemos. Entonces, que cuando hay un daño tisular, se produce el factor tisular y esto genera que a la larga, por la cascada de coagulación, se deposite fibrina. Se terminan dañando, se termina habiendo una merma de los factores de coagulación también por este gran consumo que se genera en el momento de hacer fibrina. Y esto termina haciendo que las plaquitas queden atrapadas en la red de fibrina y que se vayan perdiendo plaquetas y que se vayan perdiendo factores de coagulación. Y que el sistema y el sistema fibrinolítico se vuelva
progresivamente insuficiente. Clásicamente, la coagulación intravascular diseminada tiene, digamos que, varias situaciones trigger o desencadenantes. Tenemos, por ejemplo, el caso de las infecciones. Bien es sabido que cuando hay una sepsis grave, ocurre des- con todo este fallo multiorgánico y con toda la liberación de citoquinas tan brutal que hay, una trombosis microvascular de tejidos que no es muy evidente, pero que ocurre y que termina justamente haciendo este fracaso de los distintos órganos. Sabemos también que en las neoplasias esto ocurre también. Y aquí hago una distinción sobre dos apartados grandes. El mundo de los adenocarcinomas y otros tumores sólidos que generalmente son consecuencias procoagulantes como una TVP, como el hecho de que tengamos ictus paradójicos, pero también una entidad en sí misma que es la leucemia promielocítica, que les comentaré luego que se relaciona sobre todo con sangrado. Tenemos que trauma de alta energía también puede hacer este tipo de cosas y dentro del trauma también están las quemaduras, ya sean químicas o calóricas. Vemos que en complicaciones obstétricas, el desprendimiento de placenta, que de esto se sabía hace mucho tiempo, el embolismo del líquido amniótico. Vemos también que malformaciones vasculares de enorme tamaño, como el Casaback-Merit, hemangiomas gigantes y aneurismas que se están disecando, un poco como lo del abrupto placentae, porque se comienza a secuestrar plaquetas intentando hacer packing y eso termina consumiendo factores de coagulación y demás. Tenemos también que reacciones severas inmunológicas y como curiosidad el golpe de calor y en, en cuadros posparada. Entonces vemos que esto poniéndolo de una forma muy simple, siempre tenemos la imagen de la diseminación intravascular diseminada con, con esto que nos dijeron en la carrera o en el MIR, que hay un consumo de plaquetas, que baja el fibrinógeno, que comienza a aumentar el INR, que comienza a aumentar el PT. Esto, digamos que es la idea mnemotécnica, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, vemos que esto es mucho, mucho, mucho más complejo de lo que parece y que esto que nos ayuda tanto en la praxis realmente no es tan así en la vida real. Esto que es tan mnemotécnico del fibrinógeno bajo y el hecho de que las plaquetas estén bajas y que hayan además señales de degradación de productos de la fibrina, es lo que se llama como coagulación intravascular diseminada con fibrinolisis aumentada. Y son varios procesos típicos como el aneurisma aórtico disecado, o tenemos también el desprendimiento de la placenta, tenemos también la promielocítica, tenemos el cáncer de próstata también puede hacer unos sangrados bastante importantes y múltiples, y, y es un poco lo que tenemos